Tanto bienvenidos los que van a ver este video, los integrantes de este grupo del canal de YouTube. Este video es muy importante. Después de 10 años de experiencia en el rubro contable, en este rubro que es interesante, en el rubro financiero, contable y tributario, he notado ciertos puntos que son importantes en los emprendimientos, en las pymes, en los negocios, y que cada emprendedor, ya sea chico, mediano, debe tener claro, debe considerar en su negocio, porque las grandes empresas ya tienen buenos asesores tributarios, ya tienen buenos asesores contables, pero los chicos, cierto, se dice que están como muy desamparados y no tienen buena asesoría, buen apoyo de un contador bueno, cierto, que les ayude a llevar su emprendimiento, cierto, de forma ordenada, de forma algo que les ayude muchísimo a controlar, cierto, sus ingresos, sus gastos, y también no pagar muchos errores, cierto, de intereses, multas, reajustes. Algo que de verdad que hoy está a la vuelta de la esquina, algún error, alguna equivocación que uno no sabe, cierto, o información que desconoce. Impuestos internos nos cobra caro cuando nos equivocamos. Entonces, en base a esto, yo como contador, soy Elías Rivera, como contador detallado, cierto, 5 puntos importantes que cada emprendedor debe saber, debe tenerlo clarísimo, cierto, para que no les pase la factura y puedan crecer, cierto, de forma tranquilo y de forma ordenados. Uno de ellos, cierto, de los puntos que hay que destacar es no esquivar al contador. Pasa mucho con los emprendedores que parten con su propio negocio, su emprendimiento, o también servicios profesionales o cualquier tipo de emprendimiento. Muchos esquivan al contador, es como que no lo ven como parte importante para el crecimiento de su negocio, o capaz no tienen el dinero suficiente para contratar a un contador. Pero yo como asesor, como contador, recomiendo, cierto, que toda empresa que se va a crear o servicio que va a partir, siempre te recomiendo que vayas de la mano con un contador, asesorarte bien, cierto, para no cometer los errores que les voy a mostrar ahora. Muchos parten y pierden mucho tiempo aprendiendo contabilidad. Se sabe que, que la contabilidad es como un poquito complejo, cierto, cuando no lo manejas, cuando no lo dominas, cuesta entenderlo a veces. Entonces, cuando el emprendedor parte con ganas, con entusiasmo, cierto, pero parte de mucho de su tiempo pierde tratando de aprender lo que es contabilidad. Entonces, en esta parte, yo como profesional recomiendo que sí o sí te asesores con un contador, que te ayude, que te apoye, que sea tu partner, ¿cierto? Que sea esa persona que esté prestándote asesoría de forma constante, ese apoyo, ¿cierto?, que necesitas. Ahora, lo que se invierte en un contador no es mucho, no es tanto dinero que se invierte. No sé, por ejemplo, si yo necesito un carpintero que me haga un mueble, yo voy y contrato que alguien me ayude con esto, porque yo no sé de hacer muebles, yo soy contador. Entonces el yo querer hacer muebles me puedo demorar un día o 2 días, o capaz una semana, y no me salga bien, no me funcione el mueble o quede muy mal hecho, que mejor contratar a alguien que es experto en hacer el mueble, por ejemplo. Entonces pasa mucho con el emprendedor que pierde mucho tiempo buscando aprender contabilidad, y al final del día se le fueron las horas, cuando podrían dedicar más tiempo de su negocio, cierto, en generar las ventas, en generar más nuevos clientes, en buscar estrategias de ventas, cierto, que estar aprendiendo contabilidad. No sé, eso es lo que yo creo. Ahora, lo otro también, como no tienen contador, cierto, no declaran el formulario 29. No declaran el formulario 29, que es una obligación que se debe cumplir desde el momento que se crea la empresa, desde el momento que tú creas tu empresa, ya sea servicio o negocio. Sí o sí hay que declarar el formulario 29 todos los meses. Entonces muchos no lo hacen. Declaran mal el formulario 29.
Y pasa mucho en estos casos, declaran mal, y a veces he visto casos de clientes que han llegado y que han declarado mal su formulario 29 y han perdido el IVA crédito fiscal, el IVA que tienen a su favor. Hace poco, por lo menos el año pasado, vi a un cliente que llegó que tenía un crecimiento bastante razonable y más o menos perdió un IVA de 10 millones de pesos. Es harto dinero, mucho dinero. Como hay clientes en que pueden, o personas o emprendedores que pueden perder un IVA de 15.000 pesos, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, que si no se declara bien lo que son los remanentes de IVA crédito fiscal, lo pierdes, o si no se declara en el plazo que corresponde. Entonces todos esos puntos, esas aristas son demasiado importantes en el emprendimiento, teniendo en cuenta que la mayoría de las pymes o la mayoría de los emprendedores no tienen cierto, es como holgura en capital, no tienen cierto capital como para soportar todas estas cosas. Entonces lo que yo recomiendo como contador es que tenga un asesor contable, que sí o sí los asesoren esto para que no pierdan ese IVA, o capaz más cosas también que se hacen en la declaración mal del formulario 29. Hay veces también en el formulario 29 no se incluye el impuesto único que le corresponde pagar al tener un trabajador que gana sobre 700 a 800 mil pesos. O también a veces se les va la boleta de honorarios. Por ejemplo, imagínate que ahora estamos marzo del 2021, ya. Imaginemos que el impuesto de febrero ya lo hicieron, ya lo declararon, que se hizo ahora, del 1 al 10 de marzo sí se hizo el impuesto de febrero. Y por ahí viene alguien que les prestó servicios y les emite una boleta de honorarios con fecha de ahora, del 13 de marzo, se emite con fecha 13 de marzo, pero la boleta corresponde al mes de febrero. Ya corresponde al mes de febrero. ¿Qué significa eso? Si ya declaraste el impuesto de febrero hace como 3 días atrás y te van a hacer una boleta con fecha de febrero, no corresponde. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa retención de los honorarios que se paga en el formulario 29 va a quedar fuera del impuesto que debiera haberse pagado. Entonces, esos errores lo he visto en clientes míos igual, que a veces no me consultan, Elías, ¿este se puede hacer o no se puede hacer? ¿Este se hace o no se? Siempre cuando tenga un contador, consultar cualquier cosa, que son temas muy importantes, porque de verdad el no pagar la retención en el mes que corresponde te acarrea multas, intereses, reajustes, que de verdad son caros. Bueno, hay un punto que dice acá, pierden el IVA por no declarar el formulario 29, que ya lo expliqué. Pierden dinero pensando que están ganando. Bueno, este punto es importante. Ya pasa con clientes, por ejemplo, que sus servicios o su negocio están afectos a IVA. Entonces ellos cobran a un cliente el monto total, pero de ese total que cobran, el 19% tienen que pagarlo. Tienen que pagar al Estado, ya que son retenedores de impuestos. Entonces muchas veces no consideran dentro de sus servicios o de la venta de su producto lo que cuesta su producto. No sé, pues si cuesta lucas, 1.000 pesos, agregarle el 19% más. Entonces por ahí también a veces se pierde dinero o no ganan tanto como ellos creen. Entonces por ahí es clave, ¿cierto?, hacer un buen presupuesto, hacer un buen costeo, ¿cierto?, para saber cuánto vale tu producto, y a ese producto que vale 1.000 pesos hay que añadirle el 19%. Y en ese caso estar también muy atento si el cliente está dispuesto a pagar el valor de mi producto, que vale 1.000 pesos, más el 19%, o no está dispuesto a pagar este precio. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces por ahí vas jugando y vas armando estrategias, pero es muy importante tenerlo claro para el crecimiento de un negocio y también para que te entregue la rentabilidad, el margen o la utilidad esperada. Y lo otro también, no calculan la base imponible de su empresa. Entonces, como no tienen contador, como esquivan a su contador, no calculan bien la base imponible. La base imponible hoy en los regímenes por la nueva norma de este año que ya está rigiendo,
Hay tres regímenes que son muy importantes que hay que destacar: el 14A, que es el semi-integrado, el 14D3, que es el ProPyme general, y el 14D8, que es el ProPyme transparente. Entonces, para el 14D3 y D8, la norma indica que hay que calcular una base imponible, y con estos nuevos cambios en la reforma tributaria, ¿cierto?, hay que hacerlo bien, y para eso hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Entonces, lo mejor de acá es recomendable que tengas un contador que te ayude con este trabajo, porque lo puedas hacer mal o puedes cometer algunos errores, ¿cierto? Y después te van a traer multas, intereses, y también tu renta, tu declaración de renta, no va a ser aceptado. Entonces el otro punto también: no realizan declaración jurada. Ahora ya estamos en pleno proceso de renta. Yo estoy a full, trabajando 10, 15 horas diario, full, porque me toca hacer muchas rentas. Ya no realizan declaración jurada porque no tienen un contador, entonces no tienen idea cuáles son las obligaciones. Entonces, por ahí también recomiendo, ¿cierto?, no esquivar al contador, buscar a alguien que les ayude, porque por cada declaración jurada que capaz te corresponde hacer de acuerdo al régimen de tu empresa y no lo estás haciendo, también te multan por cada declaración jurada, para que lo tengan clarísimo. Y también no realizan declaración de renta. A mí me han llegado clientes que no han realizado declaración de renta hace 2 años atrás. Entonces, a veces trabajo regularizando años hacia atrás, donde de verdad, cuando no se hace la renta en el año que corresponde y en el mes, es un trabajo muy engorroso, es un trabajo de chino. Es como reconstruir la contabilidad hacia atrás, cuesta mucho. Para nosotros que somos contadores cuesta mucho, imagínate para alguien que no tiene contador. Entonces, ¿qué pasa? Si no realizas la declaración de renta, que es un punto muy importante, en la declaración de renta se informa si tu empresa durante el año, de enero a diciembre, obtuvo ganancia o pérdida. Sencillo, si obtuvo ganancia o pérdida, pero se tiene que informar en la declaración de renta, que es el famoso formulario 22. Pero esto se va alimentando de lo que es la declaración jurada, y también de la base imponible y las declaraciones juradas, por ejemplo, que puede ser declaración jurada de sueldos, declaración jurada de honorarios, declaración jurada de retiros, declaración jurada de arriendos, por si lo tienen. Entonces, son ciertos mecanismos que hay que cumplir, ciertos requisitos y ciertos parámetros. Y también que el impuesto mensual del formulario 29 esté bien hecho. ¿Para qué? Para que la declaración de renta sea aceptada. Entonces, alguien que no tiene un contador, imagínense estos puntos que los he mencionado, que son 3, 6, 8, que son básicos y chiquititos, que son muchos más, solo que los resumí en poquito. Imagínense todo esto que lo dejan pasar. Y si ustedes quieren una empresa en crecimiento, ¿cierto?, que quieran que crezca, es muy importante tener su contabilidad ordenada. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes tu empresa que ya está creciendo, estás facturando bien, tienes buen margen de rentabilidad, buenas utilidades, pero ¿qué pasa? Tienes mal realizado la declaración de renta, o tienes formularios 29 que están mal hechos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere crecer y avanzar más? A veces necesita uno capital de trabajo. Entonces vas a buscar financiamiento en el banco, y lo primero que el banco te va a decir: ¿sabes qué, señor? ¿Sabes qué, Juanito? Necesito que me envíes la declaración de renta de tu empresa, los formularios 29, tu estado de situación financiera, tu balance. Entonces tú dices: ¿renta? ¿Qué es eso? Y pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tienes una oportunidad de crecer de acá a 2, 3 meses más, pero no tienes nada de esto armado, no tienes hecho. Entonces, cuando no tienes hecho la renta, ¿cierto?, no tienes balance, no tienes nada de estas cosas, armarlo y hacerlo se demora harto. Y de ahí a que impuestos internos acepten la declaración de renta, también se demora. Y una institución financiera como los bancos no te van a aguantar o no te permiten darte financiamiento a tu empresa que está creciendo y tiene buena ganancia, al no tener listo la declaración de renta. Eso se llama preparar bien los estados financieros. Entonces, un contador te va ayudando, te va asesorando en todos estos tipos de casos. Entonces, por ahí el punto número 1, ¿cierto?, para que les quede clarísimo, chiquillos emprendedores: no esquivar al contador, que les puede ayudar muchísimo y ahorrarse muchos dolores de cabeza, y puedan dormir tranquilos. Dormir tranquilos es clave, ¿cierto? Plácido.
y enfocarse en su emprendimiento, en su negocio. Bueno, el punto número 2, ¿cierto? Dejan botado a la empresa. Pasa mucho en estos casos también. Dejan botado a su empresa, dejan pasar tiempo sin cumplir con sus obligaciones tributarias. Imagínense esto, tienen su empresa, ya están trabajando, están vendiendo, todo eso. O también de repente por ahí les fue mal, ¿cierto? Y no tenían que alguien los asesore, no sé, para hacer el término de giro y terminar. Como el negocio no está bien, no está marchando bien, lo que yo recomiendo es terminar, pararlo, ¿cierto? Para no pagar más contador, no pagar lo que es patente comercial y también no pagar impuestos que no corresponden. Entonces yo por ahí, mucha gente o muchos emprendedores dejan botado su negocio, dejan así como que ya no tengo clientes, mi negocio ya no funciona, está ahí y lo dejo ahí, pero no saben, ¿cierto?, de las obligaciones que tienen que cumplir, los impuestos mensuales, por ejemplo, la declaración de renta anual. Aunque no tengan ventas, hay que hacerlo, eso es como la normativa que nos exige. Entonces por ahí les recomiendo que nunca dejen botado su negocio. Cuando el negocio ya no funciona, ya no hay ventas, lo mejor, hacer término de giro, ¿cierto? Y no estar haciendo gastos innecesarios. El punto número 3, no sé, mi contador sabe todo. ¿Les ha pasado? Me pasa mucho. Yo escucho a emprendedores, muchos dicen, oye, mi contador sabe todo, yo no tengo idea, habla con él. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿O quién es el representante legal de la empresa? ¿O cómo yo quiero que mi empresa crezca si yo no tengo el control total de mi negocio? Y en ese control de mi negocio va lo que es el control contable y control financiero, control laboral, control total. Si ustedes, chiquillos, quieren que su negocio crezca, deben tener control total de su negocio, y en esta área va el área contable, financiera, tributaria, laboral y legal. Sí o sí control total. No les digo que ustedes sepan todo eso, pero sí tener claro, ¿cierto?, qué obligaciones hay que cumplir y si están siendo bien asesorados, que es un punto importante. Normalmente el emprendedor pyme es representante legal de la empresa, así que la obligación recae sobre el representante legal de la empresa. Representante legal ante los bancos, representante legal ante las instituciones de lo que es gubernamentales, por ejemplo, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos y otros reguladores también. Tiene la obligación de fiscalizar a su contador, sí o sí, de verdad, chiquillos. Es importante, la obligación es de ustedes, de que la pega se haga, que se cumpla mes a mes. A veces el contador necesita ese apoyo, esa ayuda, que alguien, ¿cierto?, que el dueño de la empresa o el encargado esté velando porque se cumpla, ¿ya? Así se retroalimentan a ambos y ambos se aseguran que está bien declarado el impuesto mensual, está bien declarado o calculado el impuesto único a los trabajadores, está bien la boleta de honorarios, está bien la declaración de renta, está cerrado el balance. Entonces es un punto importante a destacar. Si el contador paga los impuestos, debe pedir comprobante donde indica que el IVA está pagado, o también hay muchos que dicen que el contador pagó el IVA, el impuesto a la renta, o el contador pagó las cotizaciones. Pasa mucho eso. Me ha llegado clientes donde me dicen, mi contador me estafó, yo le pasaba el dinero para que pague el IVA, pero no lo hacía, o pagaba un monto que no corresponde, y pasa mucho. Entonces por ahí, si tú le vas a pasar el dinero a tu contador para que pague el IVA, lo que yo te recomiendo, ¿cierto?, que pidas que te envíe el contador el formulario 29 pagado por el monto que corresponde, y también que te envíe el comprobante de pago. Así tú guardas el comprobante de pago de ese mes más el formulario 29 pagado. Así te aseguras que está pagado. Y también puedes entrar a la página de Impuestos Internos a revisar si está pagado o no, porque te pueden hacer un chanchule también. Eso pasa mucho con contadores que no tienen ética, y lo he visto, lo he visto harto. Me han llegado clientes con ese problema, y de verdad que es triste para nosotros los contadores ver que hay colegas que no están siendo bien éticos en su trabajo. Y en la renta igual, mismo procedimiento. Y el punto número 4, también que es clave, no declarar tus impuestos mensualmente. El Código Tributario, en el artículo 97, número 2,
hace mención, ¿cierto? Alusión a la omisión o retardo de declaraciones que tengan como resultado la determinación de algún impuesto. Chiquillos, aunque su empresa no tenga ventas en un mes, desde el momento que inicia actividades, ya vamos a redundar acá, que es importante, aunque no tenga ventas, hay que hacer el formulario 29, hay que declararlo, aunque no tenga ventas, ni movimientos, ni compras, porque si no lo haces, después del plazo determinado que tienen, te van a cobrar multa, y la multa mínima es de 15.000 pesos por cada mes. Imagínate que tengas 7 meses que no declaraste y el 8 mes vendes y vas a tener que declarar. Entonces son 7 meses de impuestos por 15.000 pesos más o menos promedio. Entonces por ahí también la idea, chicos, acá el dinero no llega de la nada. El dinero no llega no para que los emprendedores o todos los que queramos ganar dinero, hay que trabajar, hay que ponerle. Hay que sacarnos del jugo, sacarse la ñoña para ganarse un peso, ¿cierto? Hay que negociar con clientes, generar ventas, buscar estrategias, ¿cierto? Para generar ganancias, riqueza, utilidad. Pero ¿qué pasa? Si estás generando buenas ganancias o poquito, ¿cierto? A la misma vez también cuidar que tus impuestos estén bien para no pagar de más y no se te vaya mucho dinero en multas, intereses. Que yo recomiendo pagar los impuestos justos, los impuestos que corresponden, ¿cierto? Y el punto número 5, emprendedor, se supone que el contador iba a cerrar la empresa. Ya acá hablamos ya cuando una empresa que ya dejó de funcionar, ya hasta ahí quedó, ¿cierto? Acá el representante legal debe estar atento, ¿cierto? Si ya la empresa ya no funciona, lo mejor, 2 puntos importantes. Si es una sociedad, ¿cierto? Cerrar la sociedad, pedir apoyo de un abogado para hacer la liquidación de la sociedad, ya puede ser limitada por acciones, lo que sea, y también pedir a un contador que te ayude con el término de giro y cerrar todo para no tener más obligaciones con patente comercial que se paga cada 6 meses, ya la patente comercial. Y también no estar haciendo el impuesto mensual y también el impuesto a la renta que te exige el servicio de impuestos internos, que te exige la norma. Bueno, la solución a este problema, ¿cierto? Pedir ayuda a un profesional desde la escritura hasta cumplir con las obligaciones fiscales, ¿cierto? De verdad que esto es importante, chiquillos. Estos 2 puntos considero que es demasiado importante, ya van de la mano. Y tener un apoyo contable, un buen contador, un contador de confianza. En el mercado hay muchos contadores, cientos y miles de contadores que veo afuera que lo van a ver. Y el tema es acá que sea de confianza, ¿cierto? Y también pagarle los honorarios que corresponden. Si es un buen asesor que domina la materia, domina el tema, te asesora bien, ¿cierto? Te hace una buena gestión, tiene paciencia. Es un buen contador que está siempre ahí atento, está siempre solucionando todos los imprevistos que se presentan en el día a día en los emprendimientos. Está siempre ahí asesorando con una buena gestión, te está motivando, ¿cierto? Te ayuda a crecer, a estar ordenado, ¿cierto? Ese contador págale bien, págale lo que corresponde, porque muchos quieren pagar poco, ¿cierto? Y quieren un buen servicio y eso jamás pasa. Jamás pasa pagar poco por un servicio bueno. Un servicio bueno cuesta lo que vale el servicio. Y de verdad que un buen contador es un buen apoyo para el crecimiento de tu negocio. Y también crear tu empresa es igual a elaborar un traje a tu medida. Para crear, ¿cierto? Todo emprendimiento hay una idea de negocio que está avanzando, ¿cierto? Ya estás por ahí con clientes, todo, y necesitas formalizar. Y por ahí parte de lo que es la creación de la empresa. Y en la creación de la empresa es clave, ¿cierto? Tener claro qué tipo de empresa vas a crear. Una SPA, una sociedad limitada, un IRL o un empresario individual. Entonces por ahí, ¿cierto? Es como elaborar un traje a tu medida. Lo que yo recomiendo como asesor, llevo tiempo asesorando empresas, lo que yo recomiendo que tengas un buen asesor, ¿cierto? Un buen contador o un abogado, si puedes pagar un abogado, que te ayude con la estructura de tu empresa, ¿cierto? ¿Cuál es el fin? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué te conviene más? ¿Te conviene una SPA? ¿Te conviene una limitada? ¿Te conviene más una IRL? ¿Cierto? Se va analizando caso a caso
qué es lo que tú quieres con tu negocio y hacia dónde apuntas, cómo proyectas. En base a eso se crea la estructura, lo que es la escritura de la empresa para que empiece a funcionar. Entonces, por ahí, chiquillos, estos 5 puntos son puntos importantes que hay que destacar y no dejarlo de lado, y tener un buen asesor contable, un buen asesor tributario, laboral, y que te ayude en todo. Un buen contador maneja todas estas áreas y te va a ayudar mucho, no te va a hacer perder tiempo. Espero que este video te sirva muchísimo, que sea de gran aporte para ti, para tu emprendimiento, para tu pyme, ¿cierto? Y si necesitas ayuda contable, asesoría financiera, laboral, lo que quieras, acá estamos disponibles, puedes cotizar sin ningún compromiso. Espero que este video les sirva y les recomiendo también compartir con amigos, emprendedores que están partiendo su negocio, que quieran entender un poquito más de esto y tener claro estos 5 puntos